8:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia a los siguientes invitados: el general Wagner Bravo, el secretario de Seguridad, y la doctora María Fernanda Novoa, académica experta en temas de seguridad. Les invitamos para hablar, de el momento que estamos viviendo en un problema que será prolongado. El propio gobierno declaró conflicto armado interno, que no será de una fácil salida. Esto toma su tiempo, como ocurriera de experiencias Colombia, México, Perú. Y hoy, asediados por la delincuencia organizada, el narcotráfico, incluso en medio de este problema se plantea un juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que más allá de los aciertos o los errores que se cometan en una política de seguridad, es fundamental sumar esfuerzos para combatir a estos grupos y lograr articular una política de seguridad integral que no se ha dado en el Ecuador. Con estos antecedentes, quiero dar la palabra a la doctora María Fernanda Novoa. ¿Cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Muy buen día. Gracias, Miguel, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir el panel aquí, esta invitación con mi general Wagner Bravo, a quien siempre le he guardado un respeto y un cariño muy, muy especial. Es correspondido. Bueno, yo lo que te podría decir, Miguel, es que realmente yo he venido diciendo esto de la situación del país en forma general es no preocupante, es absolutamente crítica. A veces me han dicho a mí en muchas ocasiones que soy un poco apocalíptica, y no es que soy apocalíptica, sino que tengo primero una mirada estratégica muy grande e integral, y además prospectiva. Todo lo que venimos acarreando, toda esta criticidad, que ahora ya estamos viviendo un momento inclusive político, como el plantear un juicio a una ministra de Estado, realmente a mí no me asombra, y no me asombra porque el hecho de haber dejado llegar al punto en el que estamos, para mí, como efecto, primero, de una falta de visión estratégica, de tratar de solventar solo coyunturas, no tener esa mirada amplia, integral de la conducción y de la gobernanza de la seguridad en forma mucho más institucionalizada. La segunda, el hecho de que no solamente hablamos de criminalidad y narcotráfico, ojo, siempre estamos refiriéndonos a estos dos puntos, Miguel. Estamos hablando de 10 mercados criminales y estamos hablando de 5 tipos de actores que funcionan dentro de nuestro país. Y por eso es que también yo he puesto reparos a la declaración de este conflicto armado interno. Hay unas confusiones de carácter definicional y conceptual, porque no es una guerra, es un conflicto, y hay bastante diferencia entre lo que es un conflicto y una guerra, donde supuestamente el enemigo está mezclado. Tenemos guerrilleros, grupos beligerantes, tenemos criminalidad organizada y al mismo tiempo 22 grupos de terroristas. Entonces, todos estos elementos de poca definición, de poca precisión, no solamente conceptual, de poca precisión práctica, es lo que ha llevado a que estemos en el punto en el que estamos, sumado a que el triángulo inseguridad está vinculado en la una arista por la corrupción y en la otra arista por una impunidad infame que ocurre en el país, y que da pena decirlo, y da pena decirlo porque uno ha visto cómo se ha ido decantando el país en estas situaciones. Entonces, al sumar la inseguridad, al sumar la corrupción con la impunidad, la inseguridad campea, digamos, estas organizaciones criminales que no funcionan por sí solas, funcionan por niveles de manera multisistémica, funcionan en diferentes escalas de tiempo de manera concurrente. Le han tenido al país yendo de un lado a otro, y las medidas que no han funcionado en toda América Latina, y que esto no lo digo yo, lo dicen expertos y lo dicen tomadores de decisión, y lo dicen gente que está en la práctica permanente.
los estados de excepción, la militarización de la seguridad ciudadana, el tema de ir tomando estas medidas de apuro, entre comillas, no nos han dado ningún resultado, a pesar de que se trata, en mi criterio, Miguel, de manejar cifras que en muchos de los casos, como hemos visto, no corresponden a la realidad. Una cosa es la cifra y otra cosa es lo que se vive. Y el tema, ya para cerrar esto que me preguntas del momento político tan complicado, es que se va complicando porque de aquí estamos a caras de una nueva proyecto de elección, digamos, una nueva elección para todo el tema de las elecciones, lo que va a traer también, para mi criterio, mayor violentación como la que ya se vivió en las elecciones pasadas. Esto no va a parar. Esto no va a parar. Y realmente lo que hacemos desde la academia, los que hemos estado no solamente en academia, sino también en la práctica, es tratar de poner de alguna manera un grano de arena de orientación a la ciudadanía, no de amarillizar a la ciudadanía, pero sí que la gente sepa con claridad que este problema, que yo creo que saben todos, es absolutamente serio, crítico, y para mi criterio va para peor. Va para peor. Bueno, ¿cuál es la salida frente a este panorama? La salida terrible y lo si peor esto de no va todo a parar, es que, y si se suma la corrupción y la impunidad. Súmale la corrupción. O sea, la primera guerra en todos los países donde se ha trabajado esto es entender que las causas de la inseguridad y las causas de la violencia no están en el aire, son causas, no son epidérmicas, sino son estructurales. Entonces, la primera cosa que se debió pensar es institucionalizar el sector seguridad. El sector seguridad no está institucionalizado. El plan Fénix, para mi criterio, no existe. Con todo el respeto al señor presidente, eso es una cosa que se fue sumando en el camino de manera coyuntural, si es que lo existe, porque debería ser como una política o un plan o política pública que pueda mostrar sus líneas rectoras estratégicas por dónde van, y la parte operativa, digamos, mantenerle, como decían, en reserva, ¿no? Pero ya vemos que no existe nada de esto. El bloque de seguridad se desplaza a un lado, golpean por otro lado, se desplazan a otro lado, golpean por otro lado. Entonces, estos grupos criminales que se organizan ad hoc en determinadas circunstancias, para determinados delitos, en determinadas condiciones, lo que están haciendo es, con Fuerzas Armadas y Policía, lo que se llama en doctrina un esfuerzo diluido. Hacen desgastar pie de fuerza, hacen desgastar moralmente, y además que no le corresponde en estricto sentido constitucionalmente a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de un problema que no es precisamente de Fuerzas Armadas, y que bajo las circunstancias del rebase de la policía frente a la criminalidad, por el decreto del presidente y por esta visión un poco, como le digo, coyunturalista, les han obligado a meterse en un campo que para mi criterio no es el más apropiado. ¿Y si no en las Fuerzas Armadas, quién? Ahorita ya no les toca otra. O sea, ahorita lo que les ha tocado es echar mano de lo que de una circunstancia como esta, ante la peligrosidad y ante si nosotros vemos el G-Talk, vemos todos los informes de Cybercrime, vemos todos los informes de Fundación Ideas para la Paz, todos los estudios de la Konrad Adenauer, de la FESILDIS, etcétera, nosotros estamos viendo que realmente estamos ubicándonos, Miguel, como no solamente la ciudad, es un país que se ha convertido. Tiago Rodríguez decía en una entrevista hace un par de días, uno de los mejores expertos en temas de seguridad y criminalidad de la Universidad de Brasil, decía que Ecuador se ha convertido en un laboratorio de estudio de cómo funciona la criminalidad. O sea, llegar al punto de convertirnos en laboratorio. Crimen organizado, delincuencia transnacional, delincuencia común, mafias, delincuentes de cuello azul, delincuentes de cuello blanco. Narcopolítica. Tienes todo ahí, tienes como una fanesca criminal. Bienvenido al general Wagner Bravo. ¿Cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Buenos días, con un saludo cordial a María Fernanda y recíproco tus palabras. Buenos días, Miguel, y a quienes nos escuchan. A ver, hace un año, en julio del año 2023, de una u otra forma yo les indicaba que no porque iba a tener un nuevo presidente en noviembre el Ecuador, la situación se cambiaba.
porque como se ha dicho, y lo ha dicho María Fernanda, es un problema estructural. Al ser un problema estructural, hay que buscar las soluciones estructurales. Y venimos repitiendo mucho tiempo, Miguel, que el sistema de seguridad nacional que existía, hoy llamado Sistema de Seguridad Pública y del Estado, que lo único que hicieron es al nacional dividirla en dos, porque público es para la policía y nacional es para las Fuerzas Armadas, o sea, le cambiamos de nombre. Pero lo destruyeron completamente. Y al destruir el sistema, permitieron también la destrucción de las instituciones. ¿Por qué estamos así, Miguel? Porque las instituciones son débiles. Con el respeto al trabajo que están haciendo Fuerzas Armadas en apoyo a la policía. ¿Por qué las Fuerzas Armadas le están apoyando a la policía? Porque la policía ha sido sobrepasada. Quiere decir, y lo dijo el comandante general de la policía en el aniversario de creación y de profesionalización de la policía, que hay que cambiar el esquema de trabajo. Desde mi punto de vista, las UPC, las VC y eso del combate a la delincuencia común mediante distritos no funciona. No ha funcionado. Si nos pusieron eso hace más o menos 14 años, quiere decir que no ha funcionado porque ¿por qué llegamos a este nivel? Entonces, los famosos subcircuitos que no han funcionado. No funcionan, ¿por qué? Porque tenemos una VC o una UPC donde los señores policías tienen también que descansar porque son seres humanos. Entonces, en un determinado momento de 15, 16, 18 personas tenemos 4. ¿Cómo poder enfrentar a una mafia que se quiere tomar el territorio en ese sector? Recordemos de la Playita, que habían puesto barricadas para que no entre la policía. ¿Cómo hacen? Entonces tenemos que volver a los que se llamaba y que queríamos hacer los cuarteles intermedios, en donde haya realmente una fuerza. Pero bueno, fuera de eso, las otras instituciones del Estado, lo acaba de decir María Fernanda, tenemos una serie de problemas con el crimen organizado que hoy le llamamos. ¿De dónde viene la violencia? Tenemos coyoteros, Miguel. Cerca de 100,000 ecuatorianos fueron deportados el año pasado a los Estados Unidos. A 10,000, por ponerlo bajo, que les cobran a cada uno de nuestros incautos ecuatorianos para que se vayan al exterior. ¿Cuánta plata está ahí? ¿Y quién se está ganando eso? Y en el proceso de llevarle al ecuatoriano que quiere tener mejores días, porque no hay una oportunidad de trabajo en el Ecuador y no hay un desarrollo, porque ahí volvemos al concepto de seguridad y desarrollo, ¿cierto? Tenemos minería ilegal, el país del dorado y la canela. Pero ¿por qué tienen ahora que Fuerzas Armadas apoyar a eso? Porque la institucionalidad de la Agencia Reguladora y Control de los Recursos No Renovables es débil. Tenemos 300 y pico de puntos de minería ilegal y 680 personas que tienen que controlarlo. Solo en la parte administrativa se les acabó. Entonces, esa institución no funciona. ¿Y dónde están los recursos que necesita el Ecuador? Yéndose a otro lado. El día de ayer o anteayer nos dicen que Fuerzas Armadas van a apoyar al Ministerio del Ambiente para tener guardabosques. Pero entonces si declaramos nosotros un área reservada y de preservación, y qué bueno que el Ecuador sea uno de los 22 países megadiversos, excelente, pero tenemos que poner la estructura para cuidarla. Entonces hay una debilidad. Hoy Fuerzas Armadas van a ayudar a los guardaparques. Y entonces, y así podría pasarme toda la mañana, Miguel. ¿Qué hacer? Y con lo que había iniciado, si había un presidente en el mes de noviembre, cuando no hay una política de Estado, donde no ha habido una política de Estado en 25 años de que íbamos a llegar a esto, porque algunas veces lo he dicho, yo fui comandante en Tulcán en el año 2001, y ya lo preveíamos, ya lo decíamos, ya estábamos trabajando las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas no son la solución, como tú lo has dicho, a todo. Es el Estado. Y el Estado tiene elementos constitutivos del territorio, la nación, el gobierno, y todos ellos tienen que involucrarse. Hoy escuchaba en las noticias que el Plan Fénix es gobierno, Fuerzas Armadas y policía, y el resto del Estado. ¿Cómo fortalecemos del resto de las instituciones? Entonces, como que nos hemos acostumbrado y le hemos dejado ahí, el gobierno tendrá, hoy va a juicio posiblemente la ministra Palencia. Responsabilizándole solamente al Ejecutivo. ¿Y el resto de los ciudadanos qué hemos hecho? ¿Cómo ganamos a la COVID? Todos nos pusimos máscara, nos lavamos las manos, nos separamos 2 metros. Entonces hay que fortalecer las instituciones. El Plan Fénix me parece que puede existir o no puede existir. Porque el nuevo Ecuador que lo presenta el presidente Noboa inicia de un 0. Siempre iniciamos de un 0. Siempre vamos iniciando de un 0. Todo lo que hizo el anterior no sirve absolutamente para nada. Y yo soy la persona que voy a iniciar de 0. Pero Borri va de nuevo. Supongamos que hay un plan Ecuador que no lo hemos visto y que deberíamos no saberlo, pero que tiene que tener metas cuantificables, objetivos, porque
también lo ha dicho María Fernanda, es una la realidad y hay otra la percepción. La realidad, ¿con qué se la combate? Con el plan. Y la percepción, ¿con qué se la combate? Con la información. Que los ecuatorianos conozcamos a breves rasgos el plan Fénix. ¿Cuándo va a terminar esta guerra? Nos han declarado una guerra, un conflicto interno armado, no internacional, interno. ¿Cuándo va a terminar? Ayer decía la ministra Palencia y el ministro de Defensa que se ha bajado el 19% de las muertes violentas. ¿Y eso es todo lo que le preocupa a los ecuatorianos? Sí, los ecuatorianos están preocupados porque le roban el celular. Entonces ahí viene por qué la seguridad integral, que antes era seguridad nacional. Si nadie compra un celular robado, nadie roba. Si nadie compra piezas de vehículos, nadie roba. Si todos nos comenzamos a cuidar, que es parte de hacer un proceso integral, estaríamos bien. Pero la evaluación del plan Fénix es, si ha bajado 19%, hay 700 muertes. ¿Ese es el objetivo que está planteado? Porque si vamos así, entonces vamos a necesitar posiblemente, y además de que dicen que julio y agosto, de acuerdo a los estudios, son los meses más violentos, posiblemente vamos a terminar el año pasado en 8,000, hoy en 7,000 muertos. ¿Cierto? ¿Ese es el fin que tiene ese plan? ¿O no es ese fin? ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr? Y también lo decía hace un año, que estamos en campaña. Y otra vez estamos en campaña, Miguel. Y también, si no estoy mal a esta época, yo decía, creo que ya había un candidato, si no estoy en Manabí, fallecido el año pasado, decía, ojalá no venga la violencia política. ¿Y qué nos pasó? Lo de Villavicencio. Porque vino, porque hay nexos internacionales, transnacional, pero también hay problemas coyunturales aquí en el Ecuador. Entonces yo creo que el plan Fénix, que debe existirlo, tiene una situación coyuntural para poder detener, identificar, y ahora sí vamos organizando el sistema. Porque un plan no puede funcionar, con esto termino, Miguel, un plan no puede funcionar si no hay un sistema. Y el sistema funciona con la Constitución, artículo 3, numeral 8. Seguridad integral, cultura de paz, que nos permita democracia, y decía María Fernanda, la impunidad, pero si la impunidad es corrupción, y la corrupción les preocupa, con respeto a quienes me escuchan, el 9% en las encuestas de los ecuatorianos, quiere decir que nos acostumbramos, así como nos estamos acostumbrando a la violencia, mientras no me tope a mí no me pasa nada. Si la Constitución determina que hay una ley orgánica de la seguridad, de la defensa, de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y ahí se determina de que haya una Secretaría del Consejo de Seguridad Pública del Estado que asesora al presidente, que haga seguimiento, que haga el plan, etcétera, y se lo elimina. Al eliminarse eso, hoy que salga la ministra Palencia, que supuestamente es quien ha conceptualizado el plan Fénix, nos vamos a quedar en la indefensión otra vez. En la indefensión vivimos 20 años, Miguel, porque vamos de tumbo en tumbo. Hay que fortalecer las instituciones y, como bien se lo ha dicho, fortalecer la seguridad. Hay una Secretaría de Planificación para el Desarrollo y que en una parte por ahí le pone a seguridad, que dice la Ley de Seguridad Pública del Estado, Miguel, que una vez que se presente el plan de desarrollo, se tiene 90 días para presentar el plan de seguridad, para que las dos cosas vayan concomitantes. Sino que lo que nos está pasando en la costa, que ayer veía un reportaje, que todo está cerrado por el miedo que tenemos, ¿cierto? Pero ¿qué le hemos dicho a los alcaldes en cuanto a seguridad ciudadana? Que es su responsabilidad los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué le hemos dicho a la policía en cuanto a orden público? ¿Y qué está haciendo hoy las Fuerzas Armadas, que hay que felicitar su trabajo en contra del terrorismo? Porque estamos en un conflicto. La situación es grave, pero yo creo que tiene que haber, hoy que va a haber un debate para los nuevos candidatos, que podría ser los medios de comunicación. ¿Qué vamos a hacer? Pero con políticas de Estado, donde mañana hagamos un consenso, nos reunamos en alguna parte los diferentes partidos políticos, los diferentes ciudadanos, y digamos, vamos a firmar porque esto es lo que queremos. ¿Y qué queremos? Seguridad integral, paz, pero firmémoslo así de tal manera que si me va bien, me va mal, desarrollo, no desarrollo, pero cumplamos con esos objetivos. En España hay el plan de la Moncloa. Todo el mundo apoya la seguridad social. Todo el mundo, no interesa el gobierno de izquierda, de derecha, etc. Nosotros tenemos problemas. Y lo que decía Fernanda, con esto termino, Miguel, la doctrina la hacemos nosotros. Nosotros vivimos una realidad. No tenemos por qué aculturizarnos. Desde luego que hay que escuchar a los expertos y a todo el mundo lo que ha hecho, pero nosotros estamos viendo una realidad. Y si esa realidad del día de hoy es un plan Fénix, esperemos que les vaya bien. Sí, pero sin embargo también creo que hay que analizar parte de la doctrina de nuestra experiencia. ¿Qué pasó en el 80, Miguel? Logramos vencer al Alfaro Vive Carajo. Y no fue el gobierno, fueron todos los ecuatorianos. Entonces ahí algo hay que hacer. Pero hasta ahora, por ese combate hay
militares procesados. Y ahí viene el problema, Miguel. Hoy Lo cual es gravísimo. Hasta ahora hay juicios que tienen abiertos por supuesto a esa humanidad. La Constitución determina que ella sale a especialidad las de lo civil y militar. Recién hace 15 días se firma un convenio, un acuerdo entre el presidente de la Judicatura y Fuerzas Armadas para crearlo, cuando tiene 16 años la Constitución. Deberían haberse creado. ¿Por qué? Un militar sale a hacer uso progresivo de la fuerza y utiliza su arma y hay una ley de uso legítimo de la fuerza y hay un muerto. Pero él no fue a matarlo, él no es un sicario. Pero el juez multicompetente que está en el juzgado y en el tribunal no conoce de la parte militar. El año pasado con el expresidente Iván Saquicela conversábamos, decíamos, cómo los jueces pueden entender una operación militar y cómo los militares deben entender cómo les van a procesar. Hoy, ojalá se dé, porque de paso, eso es parte de la desinstitución, Miguel. Recordemos que en el Código Orgánico Integral Penal, le eliminaron, cuando sacaron este código, al artículo 226 y 222, si no estoy mal, del Código Orgánico de la Función Judicial, que decía que debía haber esas salas. ¿Y por qué le eliminaron? ¿No sería que todo el mundo pensaba que hay que desinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas? Porque no hay que darles el beneficio de la duda, Miguel. Sabían qué hacer. Doctora María Fernanda Novoa, ¿cómo construir una seguridad integral? No es tan simple, a sabiendas de que en la experiencia de países como Colombia, México, Perú, estamos viviendo un conflicto prolongado. Estar conscientes de lo que decía usted, esto no va a parar por el momento de mediana y baja intensidad, porque alta intensidad es lo que vivió Colombia con las bombas de 100 muertos, la destrucción del edificio del DAS. Es decir, ojalá no lleguemos nunca a eso, pero esa es la realidad. ¿Cómo lograr articular una política de seguridad integral cuando estos grupos, decía María Fernanda Novoa, aquí hay corrupción, más impunidad, pero esos grupos están buscando ahora llevarle a tomar cuentas a la ministra del Interior, más allá, como decía, aciertos y errores? ¿Esto no desbarata aún más un proceso débil? Yo creo que el proceso está ya de nacimiento desbaratado. O sea, yo realmente en algunas cosas coincido con el general, en otras no. En el sentido de que, primero, cuando nosotros hablamos de una institucionalización del sector seguridad, estamos hablando de que existe, obviamente está la Constitución, está la Ley de Seguridad Pública del Estado y están las funciones permanentes del COSEPE. El COSEPE tiene ahí una función para mí medular en cuanto a la toma de decisiones en materia de seguridad, que a mí me parece que en ciertos momentos no se les ha tomado y se ha hecho más o menos unas decisiones un poco tomadas al aire, ¿no? Por el que me parece o el que yo creo. Y sobre esto también, Miguel, yo he sido muy crítica, más allá del juicio que le están llevando ahora a la señora Palencia, de que para esto de manejo de la institucionalidad de la seguridad tiene que haber gente preparada. Aquí no nos podemos dar el lujo de improvisar, y lo que ocurre es que hay una suerte de improvisación y lo podemos ver en los últimos gobiernos, ¿no es cierto?, en determinados sectores, de que obviamente como es parte de mi grupo político, entonces yo ya asumo, voy a poner un caso específico que es la Secretaría de Inteligencia, por ejemplo, que debía tener un rol prácticamente protagónico y medular para la anticipación estratégica continua y la generación de alertas tempranas de cómo estos grupos se van moviendo. Pero si estamos hablando de que existen zonas de soberanía criminal, zonas que yo puedo decirle taxativamente donde hay gobernanza criminal, como es el área de Durán, por ejemplo, zonas donde ya no se quiere que ingresen ni siquiera la policía y la fuerza, ni las Fuerzas Armadas, y se quiere ya tomar el territorio. Lo que había anunciado el presidente es que a través del decreto 111 se trata de recuperar el territorio, recuperar la paz, recuperar la tranquilidad de los ciudadanos. Pero ¿cómo recuperamos esto? Si los propios ciudadanos de determinadas poblaciones, digamos, poblaciones que son marginales, si se quiere decir así, son parte de todo este proceso y de este andamiaje de criminalización que se está produciendo.
Y no son parte porque quieren ser parte, sino porque se ven forzados a ser parte en muchas circunstancias por la falta de presencia en materia de educación, por la falta de condiciones de vida que permitan subsistir. Ahora es muy fácil hacer cooptación, y esto habían algunas informaciones, ¿no es cierto?, de otros sistemas de inteligencia, no solamente el norteamericano, el colombiano, de que los sicarios que se contratan dentro de Ecuador, ya tenemos escuelas de sicarios, ya fue una de estas escuelas, supuestamente centros de entrenamiento, ya fue desmantelado, pero a quienes se los agarra como sicarios son a los jovencitos que se dedican a estas labores, digamos, porque no les toca otra, no tienen universidad, no tienen nada. Pero ¿quién se está preguntando quién entrena a la escuela de sicarios? ¿Quién está haciendo seguimiento de estas escuelas? Las escuelas de sicarios. Es decir, ir a las causas más que a los efectos, que es importante también. Se habla de que hay mucha violencia. ¿Quién controla en el lado de fronteras, tanto norte, sur y en todas las fronteras internas, que también hay fronteras internas, el tema del paso y el crecimiento del mercado negro de armas que ha aumentado exponencialmente? Y esto lo dice el GTOC 23. También estamos hablando de que el mercado de extorsión, sicariato, vacunas, ya no es considerado como un servicio del grupo, del segundo grupo, que son los que les dan, dan servicio a las grandes mafias y brazos operativos de los grandes carteles transnacionales, sino que ya son un servicio, o sea, ya este es un mercado criminal caracterizado como mercado criminal. Entonces, tenemos todas estas situaciones que producen altísimas tasas de violencia, y lo que decía el general Bravo en el tema de estamos viviendo un conflicto, sí, pero no sabemos en el uso progresivo de la fuerza, tanto de Fuerzas Armadas como policía, en este caso Fuerzas Armadas, que es el que está manejando todas las operaciones, cómo determinamos de esos 22 si son efectivamente los terroristas que son, porque parece que solamente agarran a los guaguas y no agarran a los peces gordos. O sea, eso es preocupante, porque en las mafias están agarrando, entonces todos los días que han agarrado al alias, que han agarrado acá, pero nunca han agarrado a los que realmente están moviendo desde arriba las cosas. Hablemos de la presencia de la mafia Ndrangheta, que es la mafia italiana, que se tiene noción ya de esto. Arturo Torres inclusive ya tiene estudios muy avanzados sobre esto, Juan Carlos Calderón igual, de cómo está operando la mafia italiana, cómo está operando la mafia libanesa y albanesa, pero nadie dice nada. Solamente hablamos de los peces chiquitos, pero no estamos hablando de los peces gordos. Entonces, esto a uno le pone a pensar que la criminalización del Estado está siendo tejida por debajo para generar lo que yo he dicho en varias ocasiones, no un narcoestado, sino algo que es peor, que es la criminalización del Estado bajo un régimen crimilegal. En apariencia todo es legal, pero por debajo el tejido está tan bien tejido que las cosas se hacen para sacar y contaminar, cargas en los puertos. Tenemos ahora ya no ataques solamente por tierra, tenemos también aire y también tenemos por espacios acuáticos, lo cual es preocupante porque vemos que la gobernanza criminal ha ido avanzando y que nos lleva años en adaptabilidad sistémica en materia de inteligencia, porque antes de dar un golpe ya están adelantados 10 años de lo que puede hacer Fuerzas Armadas o Policía. Ellos se mueven con mayor facilidad, por eso se llama que es la guerra del gato y el ratón en un conflicto de carácter asimétrico, donde los enemigos que son difusos golpean, pegan, hacen movimientos contundentes, huyen y se escapan. Por eso a mí me llama a risa el tal blanco, que los blancos militares, que los blancos de alto valor. ¿Dónde están los blancos militares y con qué criterio se han nominado que son blancos? ¿Porque dice inteligencia Estados Unidos o porque son los más buscados de Colombia? Pero yo hasta ahora que veo aquí no ha caído ninguno de los blancos más buscados. Si el blanco más buscado se huyó de la cárcel abriéndole las puertas, que fue Fito. ¿Y por qué no se golpea a estas economías criminales? Debería golpearse en la parte que yo digo que es el músculo, que es la parte económica,
pero al mismo tiempo, y en esto estoy plenamente de acuerdo con el señor general, que debe haber medidas interagenciales, una reinstitucionalización de todas las instituciones del Estado, en donde los medios de comunicación, Miguel, también tienen un gran rol que jugar, porque varios de estos criminales y que uno escucha a las cabecillas ya de otros niveles, etcétera, dicen que para ellos el teatro de operaciones y el teatro de guerra donde ellos se juegan son las redes sociales. Tienen procesos de encriptación, desencriptación, etcétera, etcétera, para poder cooptar a jóvenes, para poder cooptar dentro de sus estructuras a gente que puede ir engrosando las filas de esto. Ahora, una cosa más ya para concluir lo que me has preguntado, Miguel, y refiriéndome a lo que hablábamos de la relación entre policía y Fuerzas Armadas, también es algo que nadie toca, es algo intocable al parecer, de que no hay una sinergia total entre todo lo que puede hacer Fuerzas Armadas y todo el apoyo que puede dar la policía. Y esto puede parecer un escándalo lo que estoy diciendo, pero ocurre. Es decir, hay ahora esta cuestión de organización que cumple Fuerzas Armadas, pero en muchos casos, y hay denuncias, que la misma policía ha impedido que las mismas Fuerzas Armadas cumplan adecuadamente su labor. Teniendo la principal responsabilidad de la Policía Nacional. ¿Ok? Entonces hay que preguntarse también que aquí no estamos entre santos y que también los aparatos de fuerza, no digo todos, pero ya han sido demostrados, han sido contaminados por los grupos, y una de los, si tú estudias la doctrina de estos grupos o cómo se mueven estos grupos, uno de ellos es desmantelar el espíritu de disciplina, desmantelar o tener claro dónde están sus pertrechos, dónde guardan, mi general, corríjame, donde guardan las armas, la parte logística, donde los rastrillos, dónde están los rastrillos, etcétera, etcétera, porque parte de eso es desmantelarles para bajar ese espíritu. Esa es la penetración. Esa es la penetración en los aparatos de fuerza también. Claro. Entonces, la penetración no solamente es a nivel de los jueces, a nivel de los ciudadanos, inclusive de los medios de comunicación, que muchas veces hacen el juego a estas estructuras. Entonces, esto es lo que me preocupa, porque el Estado en apariencia sigue siendo un Estado con todas los componentes, pero es un Estado crimilegal. O sea, tenemos los componentes, pero por debajo hay cosas que no se dilucidan. Claro. Entre ellas, ya te digo, que no caigan los peces gordos, sino que caigan los sicarios guaguas contratados y no los que realmente están... Esta es una inquietud que siempre hemos planteado, general Wagner Bravo, cómo golpear por un lado a las economías criminales, por otro a los grandes líderes. En verdad, a veces en el tráfico de drogas se toma a los conductores, a los que llevan, y no desbaratar a las grandes bandas que tiene el país. Y cómo recuperar la institucionalidad. Hoy, juicio político, lo que usted mencionaba a la ministra del Interior. Miguel, el tejido social fue destruido hace mucho tiempo, cuando nos decían que la corrupción era negocio entre privados. Y eso quedó sentado, porque no sé si es más de un año que un asambleísta dijo, si roban, roben bien. Entonces, ¿por qué nos alteramos? Si ya es normal. Y si estamos hablando de que la impunidad es de la base de la corrupción, entonces ese tejido social fue destruido. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Tenemos que reconstituir ese tejido social. ¿Y dónde nace eso? La base fundamental de la sociedad, para mí entender, es la familia. La familia que día a día se esfuerza porque su futuro y de sus hijos sea el mejor, pero que tiene que tener principios de formación de valores. El año pasado, cuando se declaró la corrupción como lucha prioritaria, Miguel, si no estoy mal, en mayo del año pasado, en el artículo 5 se puso que el sistema educativo tiene que cambiar. Y hoy ya lo están haciendo, nos hemos demorado un año, ¿cierto? En que vamos a dar cívica, que vamos a dar valores, que solamente 1 hora, pero tenemos que volver a formarle al ser humano. Que el ser humano no piense que lo ilegal, porque si me están diciendo públicamente que es negocio entre privados, ser corrupto, entonces yo creo que es así, pues. Porque los jóvenes que tenían 10 años cuando escucharon eso, hoy tienen 25. Sí. Y están en funciones de trabajo públicas y privadas, entonces dicen, es normal. Y ahí nace todo nuestro problema.
Porque todos esos jóvenes que están formados así hoy están en el sistema de la población económicamente activa del país. ¿Por qué no vamos a las economías criminales? Porque hay que fortalecer la UAFE, pues. La UAFE tiene 3 o 4 juicios después de 1000 y pico de informaciones y de investigaciones que nos han hecho para poder determinar eso. Si la Asamblea no quiere que se haga la requisición de los bienes de aquellos que están juzgados por corrupción, y así podemos seguir hablando. Entonces, la UAFE, si me permite lo que decía María Fernanda, que hay por debajo estos contactos, se ha encontrado funcionarios de la UAFE metidos en lo que deben combatir en el lavado de activos. Con el respeto a quienes están hoy acusados, que hay que probarlo porque no hay que prevaricar. Claro, ¿qué edad tenían cuando escucharon de que era un negocio entre privados? Posiblemente eran jóvenes que pensaron que estaba muy bien. Pero vamos peleando, Miguel. Un kilo de coca cuesta en la línea de frontera en Colombia, Ecuador, posiblemente $1,000. En Guayaquil cuesta 2.500 o 3.500 dólares. En el proceso de Tulcán a Guayaquil, a Manta, al Oro, a alguna parte, hay $2.500 por kilo de coca. Si el año pasado se capturaron, o el gobierno anterior se capturaron cerca de 250 toneladas, estamos hablando de $5.000 millones. ¿Qué tiene? El que ayuda a pasar, el que ayuda a alquilar el vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está enraizado en la sociedad. ¿Y por qué está enraizado? Se lo ha dicho, porque no hay fuentes de trabajo. Por eso la gente migra, por la delincuencia y por eso también. En la minería ilegal, cuando conversamos el año pasado en funciones con la Secretaría Anticorrupción, trajeron una telaraña, Miguel. Una telaraña de una araña grande, donde una persona que hacía minería ilegal tenía 300 más o menos contactos con diferentes personas. El que le vende el pan, que sabe que es minero ilegal. El que le vende el combustible, que sabe que es minero ilegal. El que le vende los explosivos, que sabe que es minero ilegal. Y así sucesivamente. Entonces estamos... El que vende las retroexcavadoras enormes. ¿Cómo puede ser una provincia en donde está bien alejada, pero hay 20 excavadoras a la venta, no vendidas, a la venta, y se venden 5 o 6 por 10 por semana? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero la defensa del Estado tiene que tener un plan de seguridad integral, Miguel, que antes lo llamamos Plan de Seguridad Nacional, ¿sí? Y ahí, con respecto a María Fernanda, no hay que generalizar. Yo creo que mis Fuerzas Armadas, del cual he sido parte y sigo siendo parte, son respetables, son responsables. No todo es perfecto, muy poco. Gracias a Dios, pero también hay un problema de que nos están metiendo en ese tejido social sin las herramientas correspondientes. ¿Y cuáles son las herramientas correspondientes? Inteligencia, para que haya golpes certeros. ¿Dónde están los culpables, como dice María Fernanda? En el exterior, pues. ¿Dónde está la ofensiva del Ministerio de Relaciones Exteriores para, oiga, Colombia, de alguna forma presionémosle para que deje de producir? Porque si sigue produciendo, y hay quien demanda, y hay quien lo produce, en el intermedio yo lo voy a ganar. ¿Y dónde están esos? Están en México. ¿Qué corresponsabilidad tiene México en nuestro problema? Grave, porque de ahí allá van los dineros, de ahí vienen las armas, de ahí vienen las direcciones técnicas de toda esta superestructura. ¿Dónde están los consumidores? Entonces, de vez en cuando se dice, es que nos van a ayudar. No, ellos tienen una grave corresponsabilidad, Miguel. Y aquí en el Ecuador, lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es el sistema? ¿Qué nos preocupa? Nos salen los señores ministros a decirnos que ya no hay muertes violentas, pero sigue el sicariato, siguen las vacunas, siguen las extorsiones, que es lo que obliga a cerrar las puertas, siguen los robos de la delincuencia común. Es decir, tenemos que realmente hacer un buen diagnóstico. No puedo aceptar que el señor ministro de Defensa esté preocupado en que no le entregan las armas que han sido capturadas. Si para eso pues subimos el 3% del IVA, pues. Porque a las Fuerzas Armadas hay que darle mando, medios y misión. Entonces voy a decir, mañana ojalá capturen, como dice María Fernanda, unos 500 fusiles, porque esos van a pasar a las Fuerzas Armadas. Eso tiene que venir a una planificación de fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir que hay que subir el pie de fuerza. Estamos en un conflicto que se ha dicho que es de larga data. 7,000 hombres en las cárceles. Los militares ahorita están casi toma y dame, eso quiere decir día a día, pero llega un momento de descanso. Colombia tuvo 60 años de guerra, Miguel, y todavía no lo soluciona. ¿Cuánto nos va a durar esto? Si vamos con esta presión, 5 años, si vamos con esta presión. ¿Y qué va a pasar si cambiamos de gobierno? ¿Y qué va a pasar en los próximos días de campaña? El señor Norero, como bien se lo ha dicho, cayó preso. Y como hay una estructura dentro de la cárcel y había afuera de la cárcel, él siguió con su negocio. Lo mataron. ¿Quién le reemplazó?
Tal vez el señor que le capturaron ayer, el chavalo ayer en Manta, tal vez él. Porque son piezas cambiables. La estructura está en otro país. O sea, el presidente de Noboa estuvo en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, hablando del crimen organizado. Con el respeto, estamos preocupados de Ucrania, estamos preocupados de Israel. ¿Y quién se preocupa por América Latina, de todo ese embate? Porque no somos los únicos. Entonces sí creo que hay que, primero, ¿cuál es la solución? A ver, tenemos que estar claros y ponernos los pies en la tierra, decir, es un problema gravísimo que involucra al Estado, todos, de larga data, que no venga un Mesías que nos diga mañana le soluciono y ya está solucionado las cosas, que hay que hacer a reconstituir todo ese tejido social. ¿Qué hace Guayaquil, Miguel, ayer o anteayer o la semana pasada, creo? Los empresarios están queriendo rescatar a un barrio. Dice, organicémonos para extraer a la sociedad que está en lo ilegal para que sea una sociedad legal. Lo hizo Medellín, lo ha hecho Cali. Eso se quiso hacer con el presidente Lazo, pero ya se acabó el tiempo en Esmeraldas. Hacer un ejemplo de que a Esmeraldas, que es la provincia verde, que de verde ya no tiene nada, ¿cierto? Pero extraigámosle a toda la sociedad. Pero ahí hay que poner todo el esfuerzo, ahí hay que poner todo el empeño para poderlo hacer. ¿Cómo lo vamos a extraer realmente a Durán? Si lo hemos dejado que vaya pasando. Entonces, si no fortalecemos las instituciones, Miguel, todas las instituciones. Yo decía, María Fernanda, con esto termino, el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Ahí están los representantes de los poderes del Estado. Ante lo que le dice el sistema de inteligencia, que está pasando esto y que debe ser, pero de vida o muerte, de emergencia, no, es de vida o muerte, el presidente de la Corte Nacional debería decir, yo hago esto. Yo voy a fortalecerme de esta forma para apoyar. El presidente de la Asamblea decir, yo hago esto para fortalecer esto y apoyar todos. Que no solamente manejan agendas si políticas, esos tres o cuatro poderes Nacional se ponen de acuerdo, mañana les llamo a los periodistas, como decía María Fernanda, les llamo a los empresarios, les llamo a los consejos. Nos reunimos ya con el Consejo Provinciales, la presidenta y los del AME y de las parroquias, y les dijimos hace un año, esto va a pasar, es su responsabilidad la seguridad ciudadana. Y hay puentes sin luz, hay pasos de niveles rotos, una serie de cosas que hay que hacer, Miguel. Muy poco importa en esta débil institucionalidad. Muchas gracias por hablar de este tema complejo, difícil, y estar conscientes que será prolongado la inseguridad en el Ecuador. A la doctora María Fernanda Noboa y al general Wagner Bravo, su presencia aquí en la revista de Opinión y Democracia. Muchas gracias, Miguel. A las órdenes. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia. Le recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión y Democracia, les agradecemos su seguimiento y les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mija.